Aprende a oír a Dios para tener una vida fructífera. Yo creo que todos aquí presentes desean tener una vida fructífera en Cristo Jesús. Por lo tanto, te voy a pedir que pongas mucha atención en lo que hoy vamos a compartir, que pongas todo tu oído y toda tu atención para escuchar a Dios hablándonos a través de su palabra, para poder tener esta vida fructífera que efectivamente Dios quiere que nosotros tengamos. Aprende a oír a Dios para tener una vida fructífera. Este es el título del mensaje de hoy, y como subtítulo puse: el que no oye a Dios, se seca, muere y es echado al fuego. ¿No parece muy simpático el título y el subtítulo quizás hoy de este mensaje? Pero como les digo, hoy es un día de sentimientos encontrados, es un día triste, muy triste para Israel, porque hoy deberían estar celebrando con júbilo y en realidad los asaltó el terror. No sea que a nosotros nos pase lo mismo, que cuando debiéramos escuchar a Dios para vivir una vida fructífera, celebrando con júbilo nuestra fe en Cristo, seamos asaltados por el terror. ¿Sí? Y cuando aquí yo puse este subtítulo, no lo hice para alarmar ni para asustar a nadie, porque el que no oye a Dios, y ahora lo vamos a entender, el que no oye a Dios realmente se seca, se muere y es echado al fuego. Vamos a leerlo en Juan 15:5, 15:6 y 15:7. Por favor, allí dice el Evangelio de Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué tremendo, qué tremendas promesas que nos hace el Señor. Voy de nuevo a la lectura de este texto. Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, más arriba en el versículo 1 Jesús decía: yo soy la vid verdadera. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Pero el que permanece en mí, dice Jesús, éste lleva mucho fruto. Ahí vemos entonces la vida fructífera de aquella persona que está permaneciendo en Cristo Jesús. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Es decir, el pámpano que no da fruto se seca, muere y es echado al fuego. ¿Me explico ahora por qué puse este subtítulo? ¿Sí? El pámpano que no lleva fruto se seca, es cortado, se seca, se muere y es echado al fuego. Y el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es uno de los versículos que se utiliza para llamar la atención de aquellas personas que quieren pedirle a Dios cosas y le prescriben como en una receta médica este versículo bíblico, ¿sí? Suena como un versículo que tiene mucho poder en cuanto a la respuesta a la oración. Entonces aquí el texto aquí dice que si yo permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí, puedo pedir lo que quiera y entonces todo será hecho. ¿Qué sentido tiene esto para nuestras vidas? Bien, una persona, un hijo de Dios, un cristiano que permanece en Cristo, es una persona que tiene comunión con Cristo. Es una persona que está unido a Cristo. Es una persona que está haciendo la voluntad de Cristo porque está llevando fruto. Lleva fruto en tres niveles diferentes. En tres niveles diferentes lleva fruto
porque la Biblia dice aquí en el texto de Juan 15, en el capítulo completo, dice que primero el pámpano lleva fruto, luego es limpiado por el labrador para que lleve más fruto, y aquel pámpano que permanece dando fruto en el tiempo llevará mucho fruto finalmente. Es decir, son 3 niveles: fruto más fruto y mucho fruto. Esto lo hemos explicado en otros mensajes también. Creo que todos tienen claro esto, que el Señor espera que nosotros demos fruto en nuestra vida de fe. Ahora, aquel que permanece en esta relación, permanece en una relación de comunión y de conocimiento profundo de la voluntad de Dios, esa persona es la que puede pedir lo que quiera y lo que pida será dado, será hecho. Pero ¿cómo es posible que lleguemos a ese nivel? De que Dios abra los cielos para nosotros con esa envergadura, dándonos todo lo que nosotros pidamos. Sí, efectivamente, y eso tiene relación, coherencia con el texto de Primera de Juan. También el mismo autor, Juan, escribe en una de sus cartas, en Primera de Juan 5, verso 13, 14, 15 y 16, allí podemos ver cómo Juan dice que cuando nosotros oramos, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido a Dios porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Es decir, que aquella persona que permanece en comunión con Dios, que conoce el corazón del Padre, aquella persona que conoce la palabra de Dios, es decir, conoce el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios expresada en su palabra, es una persona que cuando pide, no pide tonterías, no pide cosas terrenales y carnales en todo caso, sino que sabe pedir a Dios las cosas y sabe cómo se le piden a Dios las cosas para poder recibirlas. Esa es una persona madura, una persona que ha madurado su relación con Dios y su conocimiento de Dios, y su relación con Dios es muy responsable, y por eso es que tiene los cielos abiertos sobre su vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Sabe qué tiene que pedir, sabe cómo tiene que pedirlo y sabe lo que no tiene que pedir. Como así también sabe lo que sí puede pedir, también lo que no puede pedir, porque conoce la voluntad de Dios, conoce el corazón del Padre. Entonces, dicha persona recibirá todo lo que pida. Bien, vemos entonces la importancia que tiene esto de dar frutos, llevar frutos, madurar y crecer y llevar frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos 3 niveles que la Biblia nos habla de que nosotros como hijos de Dios debemos dar como fruto. ¿Dónde comienza todo esto? ¿Dónde está la génesis para llevar fruto en nuestra vida cristiana? ¿Cómo es que nosotros nos podemos transformar en cristianos fructíferos? Bien, el Señor comenzó revelando esto, ya estableciendo lo que se conoció más tarde como la ley de Cristo. La ley de Cristo, a todos les sonará la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la Torá con sus 613 mandamientos. Todo eso es muy conocido para nosotros los cristianos, pero hoy nosotros estamos viviendo bajo lo que se conoce como la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no va en contra de la Torá, sino que hay algunas cosas que caducaron, muchas de esas cosas que estaban allí, o inclusive la justificación del pecado, no puede ser justificado según la Torá o según la ley como nosotros también la conocemos. Nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados, cuando el Señor comenzó a vislumbrar este nuevo pacto que se venía por delante, nuevo pacto que Dios habló a través de los profetas del antiguo pacto precisamente, el nuevo pacto, lo que nosotros conocemos hoy como la era de la gracia o la era del Espíritu, la era de la dispensación del Espíritu de Dios sobre todo nombre, sobre toda persona que lo nombre y lo invoque a Dios, ¿sí? Jesús comenzó a mencionar esta nueva etapa con estas palabras. Marcos 12:28, por favor vamos a leer ahí. Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento, el más importante de todos? ¿Cuál es el mandamiento que es cabeza de todos? Le preguntó este escriba a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es? Oye,
Oye. ¿Se dan cuenta? Generalmente nosotros cuando hablamos de esto, citamos el primer mandamiento, que con toda razón es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo. Pero fíjense qué llamativo esto, que el Señor, el primer verbo que nombra no es amarás. El primer verbo que el Señor dice es oye, Israel. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora sí, añade el Señor estas palabras, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En otro pasaje bíblico dice, y haciendo estas cosas guardarás la ley y los profetas. Cumplirás con todo eso. Son dos mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones verticales y nuestras relaciones horizontales. Es decir, nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Amo a Dios, me amo a mí y puedo amar a los demás. Si quiero amar a los demás, me debo amar a mí. Si quiero amarme a mí, debo amar a Dios. Hay una conjugación de amor en esto tan precioso, tan maravilloso, que hace que nuestro corazón sea sensible y amante, ¿sí? Cuando nosotros descubrimos en Dios el amor. No es amor terrenal, no es amor humano, no es filio ni es eros, es amor ágape, es el amor incondicional, es el amor sin límites. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos y expresemos en nuestra vida. Amor que viene a ser el fruto del Espíritu en nosotros. El primero del fruto que se manifiesta en la vida de un cristiano es el amor, precisamente. ¿Sí? Cuando leemos en Gálatas 5, 22 en adelante del fruto, acerca del fruto del Espíritu, dice primero amor, luego gozo, luego paz, luego paciencia, luego benignidad. ¿Sí? Así va sucesivamente apareciendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Muy bien, ¿qué es lo que el Señor entonces anticipó aquí? Que lo primero que él quería que Israel hiciera, antes de dedicarse a amar a Dios y a su prójimo, y a su prójimo como a sí mismo, era oír, oír. Oye Israel, dijo Jesús. Oye Israel. Oye, abre tus oídos Israel. Escucha a Dios intencionalmente. Abre tus oídos para oír intencionalmente, voluntariamente, poniendo en él todos los sentidos. Ustedes recuerdan que el sábado pasado mostrábamos lo que el diccionario nos dice acerca de lo que significa oír. Lo vamos a recordar hoy también. Dice el diccionario RAE, el primer significado que se le da a oír es percibir con el oído los sonidos. Percibir con los oídos los sonidos. Es decir, nosotros tenemos un oído, como les dije el sábado pasado, que nosotros tenemos la capacidad de ser selectivos al oír. ¿Por qué? Porque nuestro oído oye todo tipo de ruidos, pero nosotros podemos elegir qué ruido queremos escuchar y al cual ponerle atención. Y así como hablamos de ruidos y de sonidos, hablamos de voces. Hablamos de voces, es decir, yo elijo a quién oír, qué voz escuchar. Hay voces que nosotros elegimos selectivamente no escuchar. De pronto, por ejemplo, andamos por la casa y está prendido el noticiero y están allí los periodistas dando las noticias y nosotros andamos, nuestro oído oye porque tiene la capacidad de percibir el sonido, pero nosotros selectivamente estamos escuchando, quizás yo estoy escuchando a mi esposa porque estamos conversando alguna situación y el televisor está prendido con las noticias y nuestro oído selectivo no está puesto allí, sino que está puesto en la conversación que estoy teniendo con mi esposa en ese momento. De la misma manera selectiva, elegimos también escuchar o no a Dios. Tu oído hoy está percibiendo el sonido de mi prédica, pero ¿estás realmente escuchando? ¿Estás realmente oyendo? ¿Estás realmente poniendo tu atención en lo que se está diciendo para poder comprender a cabalidad y en profundidad lo que se está compartiendo? ¿Sí? Eso sería
tener el oído selectivamente inclinado hacia Dios, inclinado hacia escuchar su palabra. Segunda acepción del diccionario dice, dicho de una persona, atender los ruegos, las súplicas o avisos de alguien o a alguien. ¿Sí? Segunda acepción, dicho de una persona que atiende los ruegos, atiende las súplicas o los avisos de alguien o a alguien. Tercera acepción, hacerse cargo. Alguien que oye es alguien que se hace cargo. ¿Está escuchando? Hacerse cargo o darse por enterado de aquello de que se habla, de lo que se habla. ¿Ok? Es decir, la persona que oye es responsable de lo que está escuchando, se hace cargo y da respuesta. Es una persona que produce un feedback con aquel que está oyendo. No es alguien que le presta la cara mirándolo, pero no lo está oyendo, no lo está realmente recibiendo, no se hace cargo de lo que le están compartiendo. Y la acepción número 4 dice asistir a la explicación que el maestro hace en una facultad para aprenderla. ¿Sí? La última acepción que presenta el diccionario. Asistir a la explicación que el maestro hace en una facultad para aprenderla. ¿Ok? Cuando oigo lo que aquí el Espíritu Santo hace en la iglesia a través del mensaje, a través de la enseñanza, a través del compartir la palabra de Dios, cuando estoy oyendo realmente, estoy como aquel alumno que va a la facultad intencionalmente a prestarle toda la atención posible a su profesor que le está compartiendo una enseñanza académica. Estoy poniendo todos mis sentidos, toda mi concentración, todo lo estoy poniendo allí para poder oír realmente lo que el profesor está queriendo compartirme en esta enseñanza. Y acá en la iglesia pasa exactamente lo mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es entonces, ¿atendemos, según estos significados, atendemos los ruegos, súplicas o avisos de Dios en esta prédica o en todas las prédicas que estamos recibiendo del Señor? Segundo, ¿nos hacemos cargo o nos damos por enterado de aquello que nos habla Dios? ¿Nos damos por enterado y nos hacemos cargo de lo que Dios nos ha dicho en cada prédica? Y tercera pregunta, ¿asistimos a la explicación que el maestro, en este caso el Espíritu Santo, hace en la iglesia para aprenderla? ¿Ponemos la intención en eso? ¿O solo venimos a cumplir? No sé con quién. Quizás alguno viene a cumplir con Dios, viene a cumplir conmigo, viene a cumplir con una costumbre, viene a cumplir con su conciencia. No lo sé, pero en definitiva, eso no es lo más importante. Tú no estás aquí para cumplir algo, esto no es algo impuesto, esto es algo que tú debes hacer intencionalmente. De ti tiene que salir la iniciativa, en ti tiene que estar la iniciativa de venir a escuchar a Dios intencionalmente. Quiero oír a Dios, quiero entender a Dios, quiero comprender a Dios, quiero saber de Dios, quiero meterme en la profundidad del río de Dios, quiero saber qué Dios quiere para mi vida, cuál es su plan, cuál es su diseño para mi vida, lo quiero comprender y tantas veces como sea necesaria, iré a la Biblia, iré al culto, iré a la reunión, aprenderé, me meteré en la palabra, conoceré a Dios. Aquella persona que permanece haciendo esto, dijo Jesús, es una persona que llevará mucho fruto en su vida. En cambio, aquella persona que representa aquella tierra, ¿recuerdan la parábola de la tierra fértil? Cuando el Señor habló del sembrador que llevaba la semilla y una semilla cayó en una tierra que representa a aquella persona que oye con alegría la palabra, pero luego va y se olvida. Luego se olvida de lo que escuchó. ¿Por qué? Y porque las entretenciones de esta tierra, de este mundo y de esta vida le llaman tanto la atención que termina olvidándose de lo que Dios ha hablado a su vida. Y ahora viene el texto tremendo y profético y que es muy, muy, muy importante para nosotros hoy tenerlo en cuenta frente a este cuadro de guerra que se está viviendo en Israel hoy. Lo increíble, lo maravilloso es que el Espíritu Santo nos haya llevado antes de que esta guerra se despertara hoy en día en Israel. El Espíritu Santo nos habló antes a nosotros. Fíjense por qué Israel está sufriendo esto. Vamos a ir al Salmo 81, escrito por el salmista Asaf. Y allí en el Salmo 81, verso 8 dice así: escúchame, pueblo mío. Dios le está hablando a Israel. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias.
Oh Israel, si tan solo me escucharas, si tan solo me escucharas. Escúchame, pueblo mío. Te estoy dando severas advertencias, dice Dios. Verso 9. Jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso. Eso está aconteciendo actualmente en Israel. Hoy el mundo ha hecho del movimiento de las minorías pequeños dioses a quienes se inclinan para rendirle pleitesías. Entre esas pequeñas minorías, algunas que se les hace justicia, pero entre esas está el movimiento LGBTQ+. ¿Sí? Escuchaba al embajador de Israel hoy lo escuché, hace un ratito antes de ingresar aquí a la reunión, escuchando al embajador de Israel en un noticiero de aquí de Argentina. Él decía que lo que se está viviendo hoy en Israel es por causa de que Israel ha defendido los derechos de la comunidad LGBTQ+, y no sé cuántas otras letras más hay que agregarle a esto. El embajador de Israel lo está diciendo, eso no lo digo yo. Él lo dice, el embajador de Israel en Argentina dijo que Israel está defendiendo esos derechos y por eso estos fanáticos religiosos del Hamas están atacando a Israel porque ellos son intolerantes con estas comunidades. En ese momento, cuando yo escuché eso, dije, Dios mío, ¿hasta dónde se ha metido este virus? ¿Hasta dónde se ha metido este virus maldito? ¿Hasta dónde ha llegado a meterse? Que ha causado guerras, muertes, sufrimiento en la tierra. Ay, pastor, pero usted no ama a esa gente. ¿Cómo no los vamos a amar? Por favor, ¿cómo no vamos a amar? Amamos a todo el mundo, a todas las almas que necesitan a Cristo, por supuesto que sí, y mucho más yo. Todos ustedes saben de dónde me sacó el Señor a mí. ¿Cómo yo no voy a amar a esa gente? Obviamente que yo amo a esa gente y las quiero salvar, quiero presentarle a Cristo y darles esa vida nueva que Cristo me dio a mí, rescatándome de ese mundo. Por supuesto que sí. Pero la iglesia no debe proteger, ni avalar, ni promover ese tipo de prácticas pecaminosas que están denunciadas con toda claridad y con todas las letras en la Biblia y que Dios no aprueba. Entonces, como el pueblo que hoy celebraba el día de la entrega de la ley de Dios a su pueblo, hoy estaban haciendo una fiesta cívica, una fiesta civil y religiosa en Israel, tremenda fiesta, gente en las plazas bailando en Israel, hoy, porque se celebraba el día de la entrega de la ley, de la Torá al pueblo de Israel, hoy están teniendo una guerra precisamente por quebrantar esa ley. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo que es esto. O sea, esto nos muestra a nosotros que Dios realmente lo que dice y establece es amén y para siempre. Su palabra es viva hoy y para siempre. Y lo que Dios establece, nos guste o no nos guste, nosotros no somos dioses ni somos Dios. Él es el creador y Él es el soberano y es quien establece para sus criaturas cuáles son los límites, ¿sí? cuál es el diseño de vida que Dios estableció para nosotros, varón y mujer, desde el principio. Ahora el pueblo de Israel se encuentra enfrascado en una guerra que tiene relación con esto de proteger los derechos, entre comillas, ¿sí? Porque en realidad lo que se protege no es un derecho, lo que se está haciendo es promoviendo y hipersexualizando a los niños hoy en día por medio de las filosofías e ideologías de estos movimientos que están realmente corrompiendo la mente de nuestros niños. La mente de profesores que luego van a los colegios y empiezan a abrir puertas en la mente de los niños, abrir puertas de tolerancia a cosas que no debería ser así. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos
días peligrosos, días de grandes ideologías que mueven grandes masas en la tierra en contra de lo establecido por Dios. Esos son los días que nos han tocado vivir. Nosotros, la iglesia, no debemos ser ni temerosos, ni medrosos, ni andar ahí atemorizados porque, ay, nos van a atacar, ¿por qué nos ataquen? Que nos ataquen. ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Todo lo que he vivido en esta tierra, dice Pablo, lo tengo por basura, por ir hacia la excelencia de Cristo, por avanzar hacia la meta. Y si tengo que dar mi vida por esto y padecer por esto, en buena hora, porque mis padecimientos serán justamente los padecimientos de Cristo en mi cuerpo. Si Cristo padeció primero por mí, ¿cómo yo no voy a poder padecer por Él? Dice Pablo. Este cristianismo que estamos viendo en la palabra de Dios, esta demanda de Dios para nosotros sus hijos, este cristianismo no se escucha mucho hoy en día tampoco. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, aquellos que son conocedores del paño cristiano en el mundo, ¿sí? A ver si se escuchan estos mensajes de demanda de santidad y arrepentimiento de pecado y llamado a tomar conciencia de la voluntad de Dios. Si no le gusta estar en esta iglesia donde se demanda esto, pues lo lamento, amado, pero este es el camino. Este es el camino trazado por el Señor Jesucristo. Si tú quieres ir a un lugar donde te soben la espalda, ¿sí? Te acaricien el pecado y te promuevan a vivir una vida liviana en tu relación con Dios, bueno, llegarán días en que cuando tú quieras celebrar el jubileo, así como pasó con Israel, vas a ser asaltado por el terror. Y hoy te lo estamos anticipando aquí. Esta iglesia te ama. Esta iglesia te quiere decir verdad. Esta iglesia te quiere ver salvo de todo eso. Y es por eso que te lo anticipamos. Y eso es amor. ¿Sí? Amor no es andar vestido de cuir y decir, ay, amamos a todo el mundo. ¿Qué estupidez es eso? ¿Qué estupidez es eso? Eso no es amor. No nos engañemos, hermanos. Sigo leyendo el Salmo. Fíjense lo que dice el salmista Asaf. Versículo 10. Dice el Señor, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré de cosas buenas, dice Dios. Pero no, pero no, pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Tenías todo el bien para recibir. Te liberé de la esclavitud, te voy a llenar tu boca de todo bien y no, tú no quieres escuchar. Mi pueblo no quiere escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Dios mío, qué tremendo. Y hoy en día escucho, ay hermanos, oremos por Israel, oremos por... Sí, amado, oremos que se arrepientan de una buena vez. Oremos que se arrepientan de una buena vez. Eso, ay, oremos por el pueblo de Dios. El Israel que ustedes conocen hoy no es el pueblo de Dios del que estamos hablando en la Biblia. ¿Me entienden? Son diferentes generaciones, distintas realidades, distintas situaciones. Allí en Israel, hoy en día, no quieren escuchar a Dios. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta certeza y seguridad? Que en estos miles de años no han querido escuchar a Dios y no quieren tener a Dios cerca. ¿Por qué lo puedo decir con tanta seguridad? Porque aquí Dios, hablando, dice lo siguiente, en el versículo 13, dice, oh, dice Dios, si mi pueblo me escucha, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo le oyen, le conocen y le siguen, y Cristo las conoce y lo siguen. Dice el verso 14 del Salmo. Qué rápido, fíjense, vamos a darle continuidad del 13 al 14. Dios dice, oh, si mi pueblo me escucha, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, escucha ahora, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor, los que se arrastrarán delante de Él, quedarán condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con la miel silvestre de la roca, dice Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué podemos decir que Dios, el Israel de hoy, no escucha a Dios? ¿No está escuchando a Dios? Es más, el Israel de hoy es el Israel que entrará con toda justicia al tiempo de la gran tribulación. Con toda justicia.
precisamente por lo que Israel hoy significa y está abrazando y está alejado totalmente de oír a Dios. No quiere a Dios ni cerca. Si Israel hubiese oído a Dios, dice la palabra, si mi pueblo me escucha, dice Dios, yo quitaría a sus enemigos tan rápidamente, les daría victoria tan rápidamente y quitaría a sus enemigos tan rápidamente. Pero no, no han querido escucharme. ¿En cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años, 3 años, 50 años, 100 años? No, señores. Estamos hablando de 3.500 años de oídos sordos a Dios. 3.500 años de cerrar el corazón a Dios, de endurecer el corazón delante de Dios, de ser una nación hipócrita en el sentido en que hoy estaban celebrando la entrega de la ley de Dios a su pueblo Israel, cuando en realidad lo que hacen es quebrantarla. Y el quebrantamiento de esa ley es lo que ha traído las consecuencias de estos días de dolor sobre Israel, de estos días de guerra, de estos días en que los enemigos se le meten en las calles. Hermanos queridos, en los noticieros estaban diciendo que personas se entremetieron en Jerusalén, en Israel, en esas regiones, se metieron en las ciudades y sacaron armas y comenzaron a los tiros contra los civiles y estaban matando gente por las calles, niños tirados en las calles muertos, mujeres muertas, hombres muertos en las calles de Jerusalén en el día de hoy. ¿Dónde hubiese estado el cambio de esa realidad? ¿Dónde hubiese ocurrido todo lo contrario a esa realidad? Solamente oyendo. Solamente oyendo. Por eso no me extraña las palabras del Señor Jesucristo cuando antes de decirle los mandamientos tan grandiosos de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, lo primero que Jesús dijo y verbalizó fue: oye, Israel, oye. Es decir, Israel, hazte cargo de lo que te voy a decir. Date por enterado de lo que te voy a decir. Sé responsable de lo que te voy a decir, Israel. ¿Oyeron a Jesús? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice que en aquellos tiempos Dios habló, en el antiguo pacto, en la antigüedad Dios habló por medio de la boca de los profetas a los padres y a los antiguos. Y dice que Dios no habló pocas veces, sino que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dios hizo cosas tremendas para llamar la atención de la gente a fin de que pudieran escucharle. ¿Escucharon a Dios? No. ¿Oyeron a Dios? No. Y Hebreos dice que después de que vinieron los profetas, finalmente Dios decidió descender en su Hijo Jesucristo a hablar cara a cara con su pueblo. A lo suyo vino Jesús y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Antes bien, los llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Oyeron a Dios? ¿Oyeron a Dios? No. No oyeron a Dios. ¿Qué dice el Señor en este salmo? Si mi pueblo me oyera, si mi pueblo me escuchara, si mi pueblo pusiera oído a mis palabras, si mi pueblo fuese obediente a mis mandamientos, los enemigos no estarían ni cerca estarían los enemigos. Y el cumplimiento del diseño y el plan de Dios se habría llevado a cabo en Israel, el cual nunca se pudo llevar a cabo, porque finalmente después de que Israel entra en la tierra prometida, solo tomó parcialmente la tierra, nunca pudo tomarla por completo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? La importancia de oír a Dios. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros esto? Pues, 1 Corintios en el capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas que les acontecieron a ellos, a los antiguos, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Para amonestarnos a nosotros. Consideremos lo que Israel ha hecho para que no nos ocurra lo mismo a nosotros. Eso está diciendo Pablo en este texto. Mira a este pueblo como ejemplo. Hasta el día de hoy, Israel sigue siendo un ejemplo de que lo que Dios ha dicho se cumple.
Lo que Dios ha dicho se cumple. Pero no, Israel le puso oído al enemigo. Israel no quiso oír a Dios. Le puso oído a su carne, a sus deseos, a Satanás el diablo. Oyó la segunda voz, no la primera. ¿Recuerdan la primera voz que escuchó el hombre en el huerto? Fue la voz de Dios. Y la segunda voz que escucha el hombre fue la voz de Satanás. Tristemente Israel eligió la segunda voz y sigue eligiendo la segunda voz. Sigue eligiendo la segunda voz. Y ahí vienen las consecuencias. La enseñanza entonces que nos deja a nosotros esto conforme a este salmo es: si estás luchando con enemigos, que en este caso hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios, y oyes a Dios, ¿qué dice el salmo? Tu liberación será muy rápida. Dios mismo se ocupará de tus enemigos y estarás en paz. Si oyes a Dios, si escuchas a Dios, intencionalmente y selectivamente decides oír a Dios. Y en relación al verso 15, los enemigos se arrastrarán delante del Señor y serán condenados para siempre. Esos demonios no tienen poder delante de tu Dios. Esos principados, esas potestades que están trabajando en este mundo, llevando al hombre a su autodestrucción, no tienen poder contra ti. Por eso el Señor dice: tú, que eres hijo de Dios, tú que eres discípulo, no te turbes, no entres en pánico. No te enloquezcas con todos estos escenarios que se están viendo en el mundo. Tú no, porque todo esto es necesario que acontezca. Pero ten presente esto, dice el Señor. Esto es principio de dolores. Esto que estamos viendo es principio de dolores. Este no es el final, dijo Jesús. Y en el verso 16 dice, en relación con nosotros: a ustedes los alimentaría con lo mejor del trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Llenaré tu boca de todo bien, le dijo Israel. Esa es la voluntad de Dios para con sus hijos. Y el hombre que ama el pecado, que ama las tinieblas, que se aparta de Dios, ojo, cuidado también con esto, porque hay una corriente diciendo por allí que Dios se aparta del hombre porque el hombre es pecador. No, Señor, Dios se acercó al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Lo dice claramente Juan 3:16 en adelante, y dice que cuando la luz vino al mundo, el hombre amó más las tinieblas que la luz, y el hombre rechazó la luz. El Señor ha querido comunicarse, contactarse con el hombre siempre, salvar al hombre siempre, liberar al hombre siempre, siempre por su gran amor hacia nosotros. Pero es el hombre quien ama más el pecado que a la luz. Hace tiempo atrás, específicamente el 28/5/2019, hace unos cuantos años ya, allí hay un mensaje en nuestro canal de la iglesia que se llama Una vida de fruto en 3 niveles, que se las recomiendo que la escuchen para que entiendan esto que voy a decir ahora rápidamente en resumen. 3 niveles de frutos que el Señor quiere que nosotros demos a partir de oír a Dios. Dice San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como pueden ver entonces, en primera instancia, dice el verso 1, todo aquel que lleva fruto. El verso 2, perdón, todo aquel que lleva fruto, dice primero, y luego dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se dan cuenta que allí hay 2 niveles? Uno que lleva fruto y uno que lleva más fruto. Son 2 niveles diferentes. Muy bien, ahora seguimos leyendo Juan 15. En el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el nivel que vemos aquí? El nivel de mucho fruto. Primero lleva fruto, luego más fruto y luego mucho fruto. Estos son los 3 niveles que vemos aquí en Juan 15. Son 3 niveles de fructificación que Dios espera que nosotros demos estando en la vid verdadera, estando en Cristo, insertados en Cristo. Es el fruto que Dios espera que nosotros demos. Es un fruto nuestro, que de nuestra propia intencionalidad y voluntad debe salir el deseo de dar este fruto en nuestra vida cristiana. El primer nivel de fruto, escrito en Mateo 3:8, que Dios espera que nosotros demos, en Mateo 3:8 dice,
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros somos los que a quienes se nos demanda el arrepentimiento. Es el primer fruto que cuando venimos a escuchar el mensaje del Evangelio, el primer fruto que viene con la fe que nace al oír la palabra de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Jesús, cuando empezó a predicar el Evangelio, precisamente demandó estas dos cosas: creed y arrepentíos. Creed al Evangelio y arrepentíos. El primer fruto entonces es arrepentimiento. Segundo nivel de fruto, Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fin la vida eterna. Fíjense que otra vez dice vuestro fruto, dice el texto. Por favor, dejémoslo al pie ahí para que podamos leer todos. Vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto, tu fruto, vuestro fruto, tu fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de ti? El fruto de la santificación. Ese fruto no se da si primero no te haces siervo de Dios. Una vez que tú te haces siervo de Dios, entonces el fruto es la santificación. Dejemos el texto, por favor, que estamos analizando eso precisamente ahora. Otra vez, repito, yo soy la vid, vosotros sois pámpanos. No estamos mal ahí. Estamos en Romanos 6:22. Romanos 6:22. Ahí está. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, la obra de liberación del pecado fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestro pecado. Cristo nos limpió, con su sangre nos hizo libres del poder del pecado en nosotros, que es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Cristo nos liberó de eso y ahora nosotros nos podemos hacer siervos de Dios con la ayuda y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos podemos hacer siervos de Dios, es decir, personas obedientes a Dios, obedientes a su voluntad. Y la persona que se vuelve un siervo de Dios, una persona obediente a Dios, es una persona que se está santificando. Eso es el fruto de la santificación. La santificación, la acción de santificarnos es lo que significa esa palabra. La palabra santidad significa apartado. Así de sencillo, no es que vamos a tener una aureola en la cabeza ni que nos están saliendo alitas en la espalda. No, la palabra santidad es simplemente estar apartados del mundo y del pecado. Apartados. No estoy hablando de la relación con la gente del mundo, estoy hablando del sistema del mundo pecaminoso y corrupto de este mundo. ¿Ok? Bien, entonces dice la palabra que aquí entonces vemos el segundo nivel de fruto que se espera de nosotros. Nuestro fruto, dice, vuestro fruto, tu fruto es el que Dios espera. Tu fruto es el fruto de la santificación, apartándote cada día del pecado y haciéndote siervo de Dios. El segundo nivel de fruto no se da sin el primero. Es decir, nadie se santifica si primero no se arrepiente. Nadie se va a santificar, nadie se va a apartar del pecado si primero no entiende que tiene que tener un cambio de mentalidad respecto del pecado y respecto de Dios. ¿Recuerdan lo que significa arrepentimiento? En griego, metanoia, que significa cambio de manera de pensar o cambio de mente, cambio de opinión respecto de Dios y del pecado. Entonces, ese arrepentimiento, ese fruto que Dios espera de nosotros, será la génesis de la posterior santificación. Luego empezamos a santificarnos, una vez que empezamos a entrar en la permanencia en la palabra de Dios. Cuando permanecemos en la palabra de Dios, comenzamos a conocer la voluntad de papá y entonces podemos comenzar a santificarnos. Y el tercer nivel de fruto que se espera de nosotros está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Allí dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios espera de nosotros el mejor de los sacrificios de alabanza. Es un fruto de nuestro labio. Es un fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. ¿Qué quiere decir esto? En Reina Valera lo dice de esta manera, que pareciera no quedarnos del todo claro, porque a veces hay quienes creen que esto está hablando de música o de canciones cuando dice el mejor sacrificio de alabanza. Pero en realidad, si lo leemos en la versión Castilian, allí lo dice claramente. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Dice: con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Este es el mejor de todos. El mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en
anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Eso es fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio, el mejor sacrificio de alabanza que tú le puedes dar a Dios no es llenar tu día de canciones hermosas, que eso no está mal, por supuesto que no. El mejor de los sacrificios de alabanza es cuando tú abres tu boca y confiesas a Cristo delante de una persona que está perdida. Cuando tú hablas de las virtudes de aquel que te rescató de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. Cuando tú hablas de las virtudes de aquel, cuando tú hablas de Cristo a otras personas, ese es el tercer nivel de fruto que se espera de un cristiano que está madurando su relación con Dios y está permaneciendo en Cristo. Es el nivel de la testificación o de la proclamación. Entonces, primero me arrepiento, entro luego en el segundo nivel, santificando mi vida cada día, y a medida que voy madurando el conocimiento de Dios, cada vez puedo confesar más y más y más y más conocimiento de Dios a las personas. Puedo comunicar más de lo que sé de Dios a otras personas, puedo testificar de Cristo a otras personas. Estos son los tres niveles que Dios espera que nosotros demos. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Pues porque no hay otra parte en la Biblia que hable de fruto que Dios espere de nosotros. No hay otro texto bíblico, son solo estos tres. Y los tres tienen coherencia con estos tres niveles que acabamos de ver en Juan 15. ¿Sí? Esto mismo Jesús lo dijo de otra manera en Marcos 4:20, cuando habló de la parábola del sembrador. Fíjense que en Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. O sea, cuando la semilla cayó en una buena tierra, tú representas esa buena tierra, dice, los que oyen la palabra, ¿quiénes son la buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben. O sea, ¿es suficiente oír? ¿Solamente oír? No, tenemos que oír y tenemos que recibir la palabra. Y luego dice, estos son los que dan fruto. Fíjense en cuántos niveles dan fruto. A 30, a 60 y a 100 por uno. 3 niveles de fruto. Igual que Juan 15. Igual que estos frutos que estamos viendo en Mateo 3:8, en Romanos 6:22, en Hebreos 3:15. Los mismos frutos, 3 niveles de fruto. Arrepentimiento, santificación y proclamación. ¿Estamos dando nosotros o estamos en el camino de dar esos frutos? ¿Estamos trabajando para que eso sea una realidad en nuestra vida? Pues aquel que está haciendo esto intencionalmente es alguien que está escuchando selectivamente a Dios. Y aquel que escucha selectiva y voluntariamente a Dios, finalmente se terminará convirtiendo en lo que está oyendo y creyendo. Lo que tú oyes con fe es en lo que tú te vas a convertir finalmente. 30, 60 y 100 por uno. ¿Por qué llegan a dar tanto fruto estas personas que representan la buena tierra? Vamos a analizarlo un poquito más profundo. Mateo y Lucas complementan este mismo texto de la parábola del sembrador, complementan, ellos mismos tratan este mismo tema con sus propias palabras, inspirado por el mismo Espíritu Santo, y lo dicen de esta manera. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Otra vez se repite el patrón. Primero, oye. Luego, entiende la palabra. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, que el fruto de la santificación y de transformarte en un proclamador, una persona que testifica de Cristo, no se da de la noche a la mañana. No es algo que sucede mágicamente en nuestra vida. Es un proceso creativo de Dios en nosotros, evolutivo, increyendo, que va en nuestra vida de 30, 60 y a 100 por uno. Es un camino progresivo donde tú vas creciendo en tu relación con Dios y en el conocimiento de Él, y por eso cada vez puedes llenar tu boca de Dios para hablarle a otras personas, porque estás lleno por dentro. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca.
Analízate tú mismo. O escúchate tú mismo durante el día. ¿De qué hablas en el día? ¿Qué sale de tu boca? Cuando tú analices lo que sale de tu boca durante todo tu día de vida, te vas a dar cuenta de que estás lleno. De que estás lleno. Porque de la abundancia de lo que estás lleno, fluye tu boca. Se abre tu boca y fluye. Ahora, complementando estos evangelios, los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, vemos entonces que en este pasaje de la parábola del sembrador, Marcos dice, oyen la palabra y la reciben. Mateo dice, oye y entiende la palabra, la buena tierra. Y Lucas dice, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Es decir, entonces, que la buena tierra es una que oye, recibe, entiende y retiene. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios no solo debe ser oída, sino también recibida, entendida y retenida. Es decir, guardar esa palabra con perseverancia. Cuando yo guardo esa palabra con perseverancia, no importa la cantidad, el volumen de conocimiento que hayas adquirido, no importa eso. Así sea pequeñito el volumen de conocimiento de Dios que hayas adquirido, compromete tu vida con ese pequeño volumen. Y a medida que vaya creciendo ese volumen, pues sigue subiendo el nivel de compromiso con ese volumen y permanece haciendo eso en el tiempo. El que hace tal cosa es el que llevará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces así tu vida sí irá dando frutos sin creyendo. La cosa será cada vez de más a más, de más a más. Romanos 10:17 dice, ¿cómo se inicia este proceso? ¿Cómo se inicia el proceso de oír a Dios? Por primera vez, el hombre cuando por primera vez oye el mensaje de Cristo, ¿qué ocurre en el corazón del hombre? Romanos 10:17 dice en la Reina Valera, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Salvos por gracia, por medio de la fe. Esa fe de la que habla Pablo allí, en Efesios 2:8, se despierta, se origina, se produce o es el resultado de oír a Dios, de oír el mensaje de Dios a nuestra vida. Dice Reina Valera de esta manera, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero escuchen lo que dice la versión BAD y la versión TLA. ¿Cómo lo dice? La versión BAD, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, no es cualquier mensaje que va a despertar una fe genuina, bien enfocada y direccionada hacia el Señor. No es cualquier cosa. No es una fe fundada en promesas de hombres, ¿sí? O en los pro-ofertas que existen hoy en día. Yo le llamo más que profetas, les llamo pro-ofertas. Ese fue el nombre que le puse estos días atrás. Los pro-ofertas son aquellos que andan prometiendo en nombre de Dios cosas que nunca se van a cumplir y lo hacen para manipularte y sacar provecho de eso. Romanos 10:17 en la TLA dice así, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué clarito que es esto? Es decir, la génesis de nuestra fe. Cuando la fe empieza a producirse, a crecer, a inflarse en nuestro espíritu, cuando tú primero oyes el mensaje, cuando oyes el mensaje de Cristo, cuando oyes el evangelio de Cristo, cuando empiezas a escuchar a Dios a través del mensaje de Cristo, pues entonces la fe comienza a gestarse dentro tuyo. ¿Sí? Esa fe que te va a llevar a creer y a confiar en Dios, en su plan de salvación para tu vida.
Entonces, no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente si no hay fe. Si tú no le crees a Dios, no habrá cambio de mentalidad, no habrá arrepentimiento. No hay fe si no oyes el mensaje de Cristo. Fíjense cómo una cosa lleva a la otra. No hay arrepentimiento sin fe y no hay fe si no se oye el mensaje de Cristo. Eso es lo que dice el texto de Romanos. O sea, primero tengo que oír para luego creer, y una vez que creí, entonces el arrepentimiento puede ser genuino en mi vida. Y mi manera de pensar y de ver la vida y mi cosmovisión cambiará y será transformada total y absolutamente. Una vez que oímos el mensaje de Cristo, somos llamados entonces a dar el primer nivel de fruto. ¿Escuchaste? ¿Recibiste fe? Cree y arrepiéntete. Eso fue precisamente lo que Jesús dijo en Marcos 1:14. Allí Jesús dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué hacía Jesús? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y acá vienen las palabras, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Te das cuenta? Ese es el fruto que Dios está esperando que nosotros demos cada día, de manera permanente. Luego se espera que demos el segundo nivel de fruto, como dice Romanos 6:22, ahora que fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto nuestra santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo nos hacemos entonces siervos obedientes? ¿Cómo nos hacemos siervos que se santifican? Efesios 5:25, fíjense qué es lo que dice allí Pablo, refiriéndose a esta analogía que hace Pablo entre el esposo y la esposa y Cristo y la iglesia. Dice allí Pablo, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el versículo siguiente dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta cómo te santifica Dios a ti? ¿Cómo opera Dios para santificarnos? ¿Cómo nos santifica Dios a sus hijos? Por medio del lavamiento de la palabra. La palabra, cuando es oída, cuando es recibida, cuando es entendida y cuando es retenida, cuando es guardada con un corazón bueno y recto y permaneciendo en ello, entonces la santificación se produce y se produce este efecto final que dice el verso 27. El verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es la palabra oída, es la palabra recibida, es la palabra entendida y guardada la que santifica y limpia nuestras vidas. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Dios habla y si nosotros oímos en estas condiciones que hemos dicho, esa palabra nos limpia, nos santifica, nos aparta del pecado. Y en el verso 4 Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjense qué importante la permanencia. Este capítulo 15 de Juan, desde el versículo 1 hasta el 16, cuando termina Jesús de hablar de la vid, ¿saben cuántas veces se repite la palabra permanecer? Permanecer en mí, yo en vosotros, permanecer en mi palabra en vosotros, pero el que no permanece en mí no lleva fruto. 11 veces se repite la palabra permanecer. Es decir, que no es solamente venir a oír el día sábado a la reunión a Dios en su palabra, sino que en la semana, todo lo que oí, todo lo que aprendí, todo lo que recibí, lo comienzo a practicar, lo pongo por obra, lo llevo a la obediencia,
Lo experimento en mi vida. Un día fracasaré, otro día tendré victoria, otro día otra vez estaré débil, finalmente seré fortalecido y en ese proceso iré creciendo, porque permanezco en el proceso. No importa cuántas veces caiga, no importa cuántas veces me sienta débil, no importa cuántas veces termine desobedeciendo, no importa en tanto y en cuanto yo avance en el arrepentimiento, en el fruto del arrepentimiento y la santificación. Es decir, el Señor está dispuesto a limpiarnos cada día. Si no fuese así, ¿por qué Él escribe en su palabra que sus misericordias se renuevan cada día para con nosotros? Es porque Él está dispuesto todos los días a ayudarnos en esta batalla diaria que tenemos contra el pecado. Él está dispuesto a fortalecernos, a darnos su gracia para poder santificarnos cada día y prepararnos como esa iglesia gloriosa que Él viene a buscar pronto, muy pronto, hermanos. Hermanos, escúchenme con mucha atención. Lo que nuestros ojos estarán viendo estos días en los noticieros, recuerden estas palabras que les estoy diciendo. Esas son señales. Esas son señales claras, evidentes, concretas, tangibles, visibles, de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Él lo dijo, no lo dijo ni siquiera un profeta, no, Él lo dijo, personalmente Él dijo, miren, muchachos, le dijo a sus discípulos, cuando empiecen a acontecer estas cosas, pestes, hambres, guerras, rumores de guerra, terremotos y cosas semejantes a estas, que se van a ir intensificando en estos días, ustedes no se perturben, esto es necesario que ocurra, todavía no es el fin, ojo, todavía no es el fin, viene la gran tribulación, pero la iglesia de Cristo será arrebatada. Porque no ha sido puesta para ira, dice la palabra de Dios. Nosotros no somos receptáculos de la ira de Dios. Al contrario, somos receptáculos de la misericordia de Dios y por eso el Señor viene a rescatarnos antes. Así como cuando en los días de Noé, dice Mateo 24, igual que en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? El Señor llamó al hombre al arrepentimiento por medio de la boca de Noé. Noé predicó durante muchos años, llamó al arrepentimiento y la gente se burlaba de Noé. Se burlaba del mensaje de Noé, se burlaba de la obra de Noé. ¿No pasa lo mismo hoy con la iglesia de Cristo? Aquellos que pretendemos llevar el evangelio sin mácula al mundo, ¿no se burlan de nosotros? ¿No nos llaman fanáticos religiosos, extremistas y fundamentalistas y cosas semejantes? ¿No nos llaman así? Bien, llegará el día que, como en los días de Noé, la puerta del arca se cerrará. Entonces el hombre querrá arrepentirse y no podrá. Llegarán días en que los juicios de Dios se desatarán sobre la tierra y los únicos que serán rescatados y salvos de los días de la ira son los que están en el arca. Hoy el arca representa a Cristo. Si estás en Cristo estás seguro. Si estás en Cristo estás guardado. Si estás en Cristo eres libre de la ira de Dios. Por eso tú no entres en pánico. Tú créele a Dios, oye a Dios. El que hoy no oye a Dios entrará en pánico mañana. El que hoy no oye a Dios entrará en incredulidad mañana. El que hoy no oye a Dios mañana estará a la puerta de la apostasía. Oye a Dios. Israel, oye, le dijo Jesús en aquellos días. Finalmente, el tercer nivel de fruto que se espera de nosotros la iglesia. Escucha, oye lo que Dios quiere que hagas tú en estos días. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo el mundo va a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se dan cuenta cómo el oído está presente todo el tiempo? El mundo que no oye porque no hay quien les predique, eso está diciendo el texto, ese mundo será condenado. Ahora dice, ¿y cómo oirán? Ahí está el razonamiento completo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahora viene en el segundo texto lo que tiene relación con nosotros. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
¿Qué relación tiene eso con nosotros? Pablo lo dice en 2 Corintios 1:21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en eso, en ese texto? Bien, en la NTV lo dice más clarito, dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes, la iglesia, para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó. ¿A quiénes comisionó? ¿Solo a Pablo? ¿Solo a Pedro? ¿Solo a Juan? ¿Solo a los apóstoles? No. La gran comisión, por eso es comisión, porque está compartida. Es nuestra misión de toda la iglesia de Cristo llegar a dar ese nivel de fruto. Llegar a dar ese nivel de fruto, de ser un gran testificador de Cristo, un gran proclamador del Evangelio. Abre tu boca y deja que Dios te use con pasión por las almas. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla de Cristo donde puedas, donde te den la oportunidad. Habla de Cristo. Ah, pero me van a tratar de canuto, me van a tratar de religioso, de fanático. Que te traten. En buena hora si te tratan y te maltratan, dijo Jesús, por causa de su nombre. Bienaventurado eres, dijo Jesús. Tú no te imaginas, no te lo puedes imaginar, dice la Biblia, lo que te espera a ti como recompensa por haber sido un hombre y una mujer que testificó de Cristo en estos días. Ni te imaginas. Tú que vives trabajando para juntar un mueblecito, un autito, una casita, te matas trabajando por eso. Ni te imaginas la recompensa que viene para ti, amado y amada. Ni te imaginas lo que el Señor ha preparado para los que le aman. No lo puedes imaginar, dice la palabra. No ha subido a mente, no ha subido a la imaginación del hombre. No hay oído que haya oído, ni ojo que haya visto lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo y ves que tu vida va al barranco y te quieres salvar por amor a ti mismo, tú le sacas el cuerpo al barranco. Y si ves que una cantidad de gente a tu lado está yendo hacia el mismo barranco y tú realmente los amas, ¿los vas a dejar caer en ese precipicio? ¿Los vas a dejar caer en ese abismo? ¿Los vas a dejar que se autodestruyan? Claro que no. Entonces habla. Habla. No se trata solo de oír, también hay que hablar después. Llénate de Dios primero y luego habla. Vas a ver cuánto bien le vas a hacer a mucha gente. Cuánto bien le vas a hacer a mucha gente. Y habrán otros que no te escucharán. Hace unos días atrás estaba aquí afuera de mi casa y veo venir un viejito de allá de la esquina, a una cuadra más o menos de aquí. Venía un ancianito en una bicicleta, un hombre con la cabecita blanca, chiquitito, dobladito sobre una bicicleta, y apenas venía andando en bicicleta el viejito, y viene y se viene acercando, y de pronto cuando está frente a mí, me doy cuenta que era un compañero mío de la primaria. Lo conozco desde que tenía 6 años. Y pasó el viejito en bicicleta para allá, y destruido. Hoy está solo. Yo sé de su vida. Está solo. Está aburrido de la vida. No quiere nada con la vida. Está destruido físicamente. Arruinado. Un anciano. Y tiene mi edad. Exactamente la misma edad. Nos llevamos 3 meses, creo, de diferencia. Yo lo quedé mirando y digo, qué terrible. Lo que es cuando el hombre rechaza a Dios, porque a ese muchacho yo le prediqué el evangelio cuando tenía 18 años. Insistentemente le hablé muchas veces. Yo le cortaba el pelo a él en esa época, yo lo peluqueaba. Le cortaba el pelo cada 2 meses y otra vez le hablaba de Cristo, y cada vez que venía le hablaba de Cristo. Un día, creo que fue la última vez que vino a casa a cortarse el pelo. Estuvo compartiendo con nosotros, con mi esposa. Los chicos míos estaban chiquitos y allí andaban los chicos jugando. Cenamos, lo invitamos a cenar, tomamos unos mates, y luego cuando se despidió, yo salí con él a acompañarlo afuera, a la vereda, y en ese momento él se paró y me dijo estas palabras.
bien en argentino, ¿no? Me dijo, che, loco, qué tremendo, me dice, lo que has logrado siendo tan joven, me dice. Yo en ese tiempo tendría 22 años. Tenés tu esposa, una hermosa mujer, una familia preciosa, tenés hijos hermosos. Qué tremendo lo que has logrado en tan poco tiempo. Y yo, él hizo este análisis solito, yo no le dije nada. Y él dice, y yo, solo, mi vida prácticamente no tiene sentido, no tiene propósito. Y nosotros, todo esto lo dijo él solo, y nosotros, que era la barra de amigos que teníamos, nos burlábamos de vos. Nos burlábamos de vos. Este loco que ahora se hizo canuto, está loco, que se una cantidad de cosas. Y yo les hablé de Cristo a todos ellos, y no pocas veces, pero decidieron amar más el pecado que a Dios, no escuchar a Dios. Algunos murieron por sobredosis, otros están muertos en vida, otros construyeron familias que hoy están destruidas. Y yo me encuentro aquí predicando el Evangelio y llevando a vida a las naciones. Qué diferencia es oír a Dios a tiempo, ¿no? Qué diferencia es oír a Dios a tiempo, amados. Oír a Dios. ¿Ustedes creen que para mí fue fácil o es fácil mantenerme en obediencia y perseverar en fidelidad a Cristo? No, no es fácil. Muchas veces se hace difícil. En mi juventud más que nada. Muchas veces erré, muchas veces metí la pata. ¿Por qué cuando yo les digo a ustedes, no importa que te caigas, no importa que tropieces, no importa que pasen cosas y te debilites, no importa? ¿Por qué digo eso? ¿Tú crees que estoy teorizando? No, yo te estoy hablando de mi vida práctica cuando te digo eso. Aplicado al conocimiento de Dios en su palabra. Dios me ama, tanto me ama, que cada día me levanta. Así 7 veces caiga, Dios me ayudará a pararme, a ponerme en pie y seguir adelante en este proceso que aún no termina, porque estoy caminando hacia la meta. Estoy caminando hacia la meta. Recién estoy en el proceso. Todavía esto no se termina. Y en esto estamos juntos, en este camino estamos juntos, estamos avanzando juntos. Finalmente Jesús, después de hablar de la parábola del sembrador, Jesús dijo estas palabras en Lucas 8:8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda, dijo Jesús. Estoy leyendo la versión NTV. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Oye, escucha y entiende, dice Jesús. Las semillas que cayeron, verso 15, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Y el verso 18 dice, así que presten atención cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Qué clara que es la palabra, ¿no? Por eso es tan importante abrir la cámara aquí, en la reunión también, amados. Esto es muy importante. Yo aquí soy consciente hoy que por lo menos están oyendo los que me están prestando intencionalmente atención, los que me están mirando a mis ojos y me están diciendo, sí, pastor, te estoy recibiendo el mensaje, te estoy escuchando, pastor, estoy escuchando lo que tú me estás diciendo, estoy recibiendo lo que Dios me está hablando hoy a mi vida. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que estemos aquí en este feedback? Que nos podamos mirar a los ojos y decir todos juntos como comunidad cristiana, como comunidad de Cristo, como familia de Dios, decir, Padre, te estamos escuchando, hoy te estamos oyendo, papá, hoy te estamos entendiendo, Señor, hoy queremos hacer tu voluntad intencionalmente, Señor, queremos hacerla.
Conclusión. Si hoy oíste la voz de Dios, entonces, de acuerdo a los significados y acepciones que vimos en el diccionario, si hoy oíste la voz de Dios, atendiste los ruegos, súplicas y avisos que Dios te dio en esta prédica. Si hoy oíste la voz de Dios, te hiciste cargo y te diste por enterado de aquello que Dios nos habló hoy. Y si oíste la voz de Dios, asististe voluntariamente a esta reunión para escuchar al Maestro, que es el Espíritu Santo que nos habla a través de la Escritura para poder aprender lo que es la voluntad de Dios. Amén. Eso es oír a Dios. Oír a Dios. En estos tiempos pretribulacionistas, en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos terroríficos que vivirá la humanidad en estos últimos años, en estos últimos días, nosotros no podemos indicar ni año, ni hora, ni día, ni hora en que ocurrirá todo esto, pero sí el Señor está a las puertas. ¿Cómo te encontrará el Señor? ¿Te encontrará oyendo? Amén. No es solamente escuchar, hay que oír. Hay que oír. Con toda esta actitud, oír, entender, retener, guardar, permanecer en la palabra. Trabaja en eso y entonces, día tras día, de gloria en gloria, serás transformado conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la iglesia sin mancha y sin arruga que Cristo viene a buscar, que Cristo por medio del lavamiento de su palabra la está santificando día a día. Cristo viene, amados, es un hecho profético anunciado en las Escrituras y hoy más que nunca, viendo lo que está ocurriendo en Israel, estas son las señales últimas. Así que si hasta hoy no estabas arrepentido, pues este es el momento. Este es el momento de creer y arrepentirte. Este es el momento de volverte a Él. Este es el momento de entrar en tu cuarto en unos minutos al terminar esta reunión, encerrarte con Dios, hablar con tu Padre, y tu Padre que ve en secreto tu humillación delante de Él, Él te recompensará en público. Alimenta tu comunión con Dios. Enciérrate con Dios, habla con Dios. No esperes en el hombre, espera en Dios. Y entonces Dios hará. Dios hará. Dios hará. Sentimientos encontrados, porque me produce dolor ver el sufrimiento en Israel, solo por ver a una nación que no oyó a Dios. ¿Y por qué encontrados? Porque al mismo tiempo soy feliz de saber que estoy entendiendo estos tiempos y que pronto me voy a reunir con mi Señor. Muy pronto. Muy pronto nos vamos a reunir con Él, iglesia. Muy pronto. Así que atiende, entiende y guarda. Prioriza las cosas de tu vida importantes. Prioriza las cosas importantes. Gracias, Señor. Te invito a orar al Señor y a darle gracias por esta palabra. Eterno Dios de amor y de misericordia, ¿cómo no estar agradecidos con un Padre tan bueno? Pero también, ¿cómo no tener temor de Dios en nuestro corazón ante un Padre tan justo y tan santo? Señor, esta tarde, Señor, estamos compungidos en nuestros corazones por lo que está sucediendo en Israel. Pero al mismo tiempo, Señor, se nos mezcla con el gozo de saber que es una señal clara de tu regreso, de tu pronto regreso por la iglesia. Señor, gracias porque nos has abierto los ojos, nos has guiado al camino, nos has metido en tu senda. Señor, gracias porque abriste nuestro entendimiento, nos iluminaste. Gracias por darnos a gustar el don de la salvación. Señor, ayúdanos a guardarla en temor y temblor. Gracias, Padre, por esta iglesia que te oye. Gracias, Padre, por estos hermanos y hermanas que están atentos a tu voz, Señor, en esta tarde.
y que no están aquí, Señor, para ser hipócritas, sino para que en la semana se puedan ver esos niveles de fruto en su vida cotidiana, en su relación con sus semejantes, en su vida diaria y cotidiana, laboral, en la universidad, en la escuela, en la sociedad, en el vecindario. Señor, haz de tus hijos luminares, luminares en medio de las tinieblas. Que tus hijos se conduzcan conforme a tu voluntad, Señor, esperando aquel gran día de tu manifestación. Señor, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por mostrarnos tu fidelidad. Gracias por lo que dijiste hace 3500 años por medio de la boca de Asaf y anticipabas allí diciendo, porque mi pueblo no me oye, sus enemigos los atacan. Si mi pueblo me oyera, qué rápido sería su liberación, dices tú, Señor. Oh, Jesús, que podamos entender hoy la aplicación de esta enseñanza a nuestras vidas, Señor. Que la podamos entender y permanecer en obediencia, Señor. En el precioso nombre de Jesús, damos gracias.